Estás entrando a Se Desnuda la Piel podcast. Bienvenido. Yo que solo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro, alzo hoy la voz a la mitad del foro, a la manera del tenor que imita la gutural modulación del bajo para cortar a la epopeya un gajo. Navegaré por las olas civiles con remos que no pesan, porque van como los brazos del correo Chuan que remaba la Mancha con fusiles. Diré con una épica sordina: la patria es impecable y diamantina. Suave patria, permite que te envuelva en la más honda música de selva con que me modelaste por entero, al golpe cadencioso de las hachas, entre risas y gritos de muchachas y pájaros de oficio carpintero. Patria, tu superficie es el maíz, tus minas el palacio del rey de oros, y tu cielo las garzas en desliz y el relámpago verde de los loros. El niño Dios te escrituró un establo, y los veneros del petróleo el diablo. Sobre tu capital cada hora vuela ojerosa y pintada en carretela, y en tu provincia, del reloj en vela que rondan los palomos colipavos, las campanadas caen como centavos. Patria, tu mutilado territorio se viste de percal y de avalorio. Suave patria, tu casa todavía es tan grande que el tren va por la vía como aguinaldo de juguetería. Y en el barullo de las estaciones, con tu mirada de mestiza, pones la inmensidad sobre los corazones. ¿Quién en la noche que asusta a la rana no miró, antes de saber del vicio, del brazo de su novia, la galana pólvora de los juegos de artificio? Suave patria, en tu tórrido festín luces policromías de delfín, y con tu pelo rubio se desposa el alma, equilibrista chuparrosa, y a tus dos trenzas de tabaco sabe ofrendar aguamiel toda mi briosa raza de bailadores de jarabe. Tu barro suena a plata, y en tu puño su sonora miseria es alcancía. Y por las madrugadas del terruño, en calles como espejos, se vacía el santo olor de la panadería. Cuando nacemos nos regalas notas. Buenos días amigos, bienvenidos. Esto es Se Desnuda la Piel podcast. El día de hoy estamos de manteles largos, ya que tenemos la visita de un poeta, el poeta de la nación, de la patria, Ramón López Velarde. Les he puesto de entrada un fragmento de uno de sus poemas más memorables, no el mejor ni el único, pero sí el más memorable, La Suave Patria. Ramón López Velarde, muy conocido en México, desgraciadamente es muy desconocido en el extranjero, y de ahí mi deseo, mi interés de dárselos a conocer a muchos de nuestros podescuchas que nos escuchan fuera de México. Ramón López Velarde, o Ramón Modesto López Velarde Berumen, nace en Jerez de García Salinas, Zacatecas, el 15 de junio de 1888. Él fue poeta y su obra suele encuadrarse dentro del posmodernismo literario. Sus padres, gente de este lugar, de Zacatecas, su padre abogado, su madre ama de casa. El mismo López Velarde tuvo una formación religiosa muy fuerte, ya que incluso estudió en un seminario, la cual podemos verla en la influencia que tiene dentro de su obra. Y es interesante notar también que él después deja el seminario y se dedica a estudiar abogacía. Sin embargo, al ir estudiando esta carrera, se va dando cuenta de cuál es su profesión verdadera y qué son las letras. Por lo tanto, se reúne con gente que se dedica a escribir. Entre ellos, algunos de los poetas modernistas que apreciaría sería Amado Nervo, a quien él llama el máximo poeta nuestro, y al español Andrés González Blanco. Es así como cambia radicalmente sus opiniones en manera de estética y se convierte en un defensor ferviente del modernismo. Esto sucede cuando él va a San Luis Potosí. En 1910 prepara para su edición un manuscrito que no llegó a publicarse, pero que sería el germen de su futuro libro, La Sangre Devota.
Algunos de sus libros son de 1916 La sangre devota, de 1919 Zozobra, de 1932 El son del corazón, de 1923 El minutero, El son del corazón es póstumo, en 1952 El don de febrero y otras prosas, y en 1991 Correspondencia con Eduardo J. Correa y otros escritos juveniles. Les dejo con un poco más de la obra de Ramón López Velarde. Me estás vedada tú. ¿Imaginas acaso la amargura que hay en no convivir los episodios de tu vida pura? Me está vedado conseguir que el viento y la llovizna sean comedidos con tu pelo castaño. Me está vedado oír en los latidos de tu paciente corazón, sagrario de dolor y clemencia, la fórmula escondida de mi propia existencia. Me está vedado cuando te fatigas y se fatiga hasta tu mismo traje, tomarte en brazos como quien levanta a su propia ilusión incorruptible, hecha fantasma que renuncia al viaje. Despertarás una mañana gris y verás en la luna de tu armario desdibujarse un puño esquelético, y ante el funerario aviso gritarás las 5 letras de mi nombre con voz pávida y floja, y yo me hallaré ausente de tu final congoja. ¿Imaginas acaso mi amargura impotente? Me estás vedada tú. Soy un fracaso de confesor y médico que siente perder a la mejor de sus enfermas y a su más efusiva penitente. Este poema es leído por el escritor Alejandro Aura y lo tomé del sitio descargaculturaunam.mx. Les invito a visitarlo. Es a partir de 1915 cuando López Velarde comienza a escribir sus poemas más personales, marcados por la añoranza de su Jerez natal, al cual nunca regresaría, y de su primer amor, Fuensanta, como el que acabamos de escuchar, Me estás vedada tú. En 1916 publica su primer libro, La sangre devota, y lo dedica a los espíritus de los poetas mexicanos Manuel Gutiérrez Nájera y Manuel José Otón. En La sangre devota está muy presente la liturgia católica asociada por el autor al mundo idealizado de su infancia provinciana y su única esperanza de refugio para su atribulada vida ciudadana. En el poema Viaje al terruño hay una ensoñación sobre el regreso a la infancia. Sin embargo, esta nostalgia del pasado no está exenta de un cierto distanciamiento irónico, como cuando el poema dice: tenías un rebozo de seda. Se recuerda a sí mismo como un seminarista, sin Baudelaire, sin rima y sin olfato. Uno de los poemas de mayor interés es el de Mi prima Águeda, donde también está muy presente la ironía. En 1917 muere Josefa de los Ríos Fuensanta, su amor de juventud. Es entonces cuando López Velarde está preparando su próximo poemario, Zozobra, el cual tendría que aguardar 2 años antes de ser publicado. En 1919 finalmente lo publica, Zozobra, su segundo libro, y sería considerado como su mejor obra, esto por la crítica. Ahí la ironía es ya el tropo dominante, y junto a poemas referidos a la provincia aparecen otros poemas frutos de su experiencia en la capital. Es evidente que hay una gran influencia de Leopoldo Lugones en cuanto a la voluntad de evitar los lugares comunes, la utilización de un vocabulario hasta entonces considerado antipoético, la adjetivación insólita, las metáforas inesperadas, los juegos de palabras, la predilección por vocablos esdrújulos y el uso humorístico de la rima. Les comparto un poema más de Ramón López Velarde en la voz de Alejandro Aura.
pensar que extraviamos la senda milagrosa en que se hubiera abierto nuestra ilusión como perenne rosa. Y pensar que pudimos enlazar nuestras manos y apurar en un beso la comunión de fértiles veranos. Y pensar que pudimos en una onda secreta de embriaguez deslizarnos valsando un vals sin fin por el planeta. Y pensar que pudimos, al rendir la jornada, desde la sosegada sombra de tu portal y en una suave conjunción de existencias, ver las cintilaciones del zodiaco sobre la sombra de nuestras conciencias. Gracias a Descarga Cultura por proporcionarnos tan hermosos poemas, lecturas y la fabulosa cantidad de sus audios. Descargacultura.unam. En este libro, Zozobra, está conformado por 40 poemas, de los cuales inicia con el poema Hoy como nunca, que fue dedicado en despedida a Fuensanta y a Jerez, Zacatecas, y se cierra con Humildemente. Un gran detractor de López Velarde fue González Martínez, que es otro poeta pues renombrado de su tiempo. En 1920, la sublevación del general Álvaro Obregón aquí en México durante estos años aciagos supone el final del gobierno de Carranza, que para Velarde había sido un periodo de estabilidad y desarrollo creativo. Sin embargo, tras los primeros momentos de desconcierto, José Vasconcelos es nombrado secretario de Educación y decide lograr una renovación cultural del país. López Velarde en esos tiempos publica artículos en dos revistas promovidas por José Vasconcelos, México Moderno y El Maestro. En este último aparece un ensayo muy significativo, titulado Novedad de la Patria, donde expone las ideas que desarrollará su poema más famoso, La Suave Patria, de la cual yo les puse un fragmento. Él muere el 19 de junio de 1921, poco después de cumplir los 33 años. La causa oficial de su muerte, según el certificado de defunción, fue bronconeumonía. Deja un libro inédito, El Son del Corazón, que no se publicará hasta 1932. Un libro en prosa, El Minutero, que también sería editado por sus deudos póstumamente en 1923. El 15 de junio de 1963 sus restos mortales fueron exhumados y trasladados a la rotunda de las personas ilustres en la Ciudad de México. ¿Cuál es la importancia de Ramón López Velarde dentro de la poesía? Bueno, que Ramón López Velarde marcaría el momento de transición entre el modernismo y la vanguardia. La eclosión de los ismos en el ámbito hispánico se anuncia ya en su novedoso tratamiento del lenguaje poético y al mismo tiempo la dualidad que preside su obra, el contraste entre las tradiciones del campo y la turbulencia de la ciudad, y su propio forcejo angustiado entre las inclinaciones ascéticas y la sensualidad pagana. Su obra tiene un claro carácter romántico modernista. En la Ciudad de México hay un museo, el Museo Casa del poeta Ramón López Velarde. Ahí vivió durante los últimos 3 años de su vida. Queridos amigos que vivimos aquí en México, que nos escuchan desde el extranjero, la invitación es a escuchar la obra y conocer la obra de Ramón López Velarde. Por el momento me despido de ustedes, no sin antes agradecerles el que estén con nosotros y nos permitan, como siempre, llegar hasta sus oídos. Queridos amigos, cerramos con otro fragmento de La Suave Patria de Ramón López Velarde. Les recordamos escribirnos @pieladentro, @oscos, que el día de hoy lo mandamos a una misión especial, y también nos pueden buscar directamente en Google como Se Desnuda la Piel, o nos pueden enviar algún correo, pieladentro@gmail, oscos@gmail. Cuídense mucho, buena vibra, disfruten la vida, que nada nos cuesta. Hasta la próxima. En medio del suplicio.
nada se nos queda hemisféricamente de moneda. Moneda espiritual en que se fragua todo lo que sufriste. La piragua prisionera, el azoro de tus crías, el sollozar de tus mitologías, la malinche, los ídolos a nado y por encima, haberte desatado del pecho curvo de la emperatriz como del pecho de una codorniz. Suave patria, tú vales por el río de las virtudes de tu mujerío. Tus hijas atraviesan como hadas o destilando un invisible alcohol, vestidas con las redes de tu sol, cruzan como botellas alambradas. Suave patria, te amo no cual mito, sino por tu verdad de pan bendito. Como a niña que asoma por la reja, con la blusa corrida hasta la oreja y la falda bajada hasta el huesito. Inaccesible al deshonor, floreces. Creeré en ti mientras una mexicana en su tapa lo lleve los dobleces de la tienda a las 6 de la mañana y al estrenar su lujo, quede lleno el país del aroma del estreno. Como la sota moza, patria mía, en piso de metal vives al día de milagro como la lotería. Tu imagen, el Palacio Nacional, con tu misma grandeza y con tu igual estatura de niño y de dedal, te dará, frente al hambre y al obús, un higo San Felipe de Jesús. Suave patria, vendedora de chía, quiero raptarte en la cuaresma opaca, sobre un garañón y con matraca y entre los tiros de la policía. Tus entrañas no niegan un asilo para el ave que el párvulo sepulta.